Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Dentro del fango. Sin saberlo, sus pies ya estaban sucios. Sabía que no estaba allí en ese momento, pero de algún modo logró entrar en un pedazo de tierra fangosa y ahora se encontró con que no había manera de mover los pies. Así que miró sus pies para que pudiera sacarlos del pantano. Pero se dio cuenta de que sus pies no se habían hundido en el fango, incluso sus zapatos estaban limpios. Solo que había mucha sangre. Había una gran cantidad de sangre fresca que fluía desde donde estaba. La sangre fluyó y se convirtió en un camino. Era como si la sangre estuviera pavimentando el camino que debía tomar mientras fluía por todo el suelo. Se quedó mirando este camino. Sion Astal usó sus ojos dorados para mirar la sangre fresca. No, si era más preciso, la sangre no fluía. Al menos en realidad, nadie vería la sangre. Pero Sion miró la sangre. Miró la escena que estaba en el otro mundo. Era un mundo donde existía la diosa, el héroe y el demonio. Era un mundo donde Sion, quien estaba siendo devorado por el héroe loco, pertenecía. Era un mundo que cambiaba constantemente a su alrededor. ¿De dónde estaba de pie? Rojo, rojo, no, porque era tan rojo se había puesto negro. La maldición estaba erosionando la tierra. La maldición había cubierto todo Roland, devastando el antiguo reino de Estabul y siguió extendiéndose a Nelfa Imperial y el imperio de Runa. Esta maldición hizo que las personas que vivían en estas tierras se sometieran a Sion Astal. Esta maldición se extendió a los seres humanos que viven en estas tierras, haciéndolos convertirse en humano alfa. Entonces, incluso si se tratara de Nelfa o Runa, estarían terminados. Uno de los vínculos que atan al héroe loco caído en Roland se rompería. Hacia el centro. Ya podían dirigirse hacia Central. Pero, Sion cerró los ojos y devolvió su conciencia a la realidad. Ahora cabalgaba a caballo. Habían cruzado la frontera entre Runa y Roland, dirigiéndose hacia una nueva tierra que el héroe nunca había pisado antes. Luego a invadir las nuevas tierras. Para esto, él había movido sus terrenos de operación al imperio de Runa. Alrededor de él estaban decenas y miles de soldados. Pero no podía oír sus voces. No podía oír sus pasos. Solo podía oír su propia voz. Estoy usando sangre fresca y la maldición para amortiguar los sonidos de este mundo. Escuchando los sonidos del mundo cambiando. Escuchando los sonidos del mundo cambiando. Ese es el mundo que yo deseaba. Ese es el mundo loco que deseaba cambiar. Pero no sabía por qué, pero se sentía muy triste. Triste. Sion dijo suavemente. El yo que ya no es humano, se siente triste. Murmuró suavemente, luego se echó a reír. Él rió con una voz amarga. Pero Sion Astal solo podía continuar. El rey de Roland solo podía continuar. El héroe loco caído rió tristemente y siguió avanzando hacia el norte. Por el bien de cambiar este mundo. Por el bien de cambiar este mundo loco, de repente se dio cuenta de que se había ensuciado los pies. Sangre fresca. El océano de sangre le había ensuciado los pies. Maldita sea, murmuró Rifaledea. Luego alzó los ojos para observar la situación actual. Actualmente se estaba preparando para invadir un pequeño país llamado la Ciudad Divina de Ilan. Aunque la Ciudad Divina de Ilan era el primer obstáculo que los Gastak encontraron cuando comenzaron a atacar el continente central, había una gran diferencia entre los ejércitos de Gastak y la Ciudad Divina de Ilan. Así, según la lógica común, no habría una guerra. Solo Gastak envió la advertencia para rendirse y luego la Ciudad Divina de Ilan se rendiría y la guerra terminaría. Eso era básicamente lo que había sucedido cuando habían peleado con los países más pequeños del norte. Así que esta vez, trataron de enviar una advertencia para rendirse a la Ciudad Divina de Ilan. Son idiotas. Mirando las montañas de cadáveres a su alrededor, Ripal dijo, ¿no dije que te protegería de Heificlán? ¿Por qué renunciaste a sus vidas por nada? Al decir eso, un hombre pálido y tranquilo que estaba detrás de él, Riwald Pentes, dijo, no hay elección. Estos países dependen del imperio Heificlán. Si nos comparas a nosotros, quienes aparecimos hace poco con el imperio Heificlán, cualquiera elegiría ese lado. Frunció el ceño, luego se volvió hacia las montañas de cadáveres.
Había una antorcha en las paredes de ese país. Así que incluso si era de noche, todavía podían ver la situación claramente. Esta ciudad, Aislon, era el único lugar donde la ciudad divina de Ilan podía bloquear a Gastark. Si lograron romper esto, entonces ahora tendrían acceso directo al centro de Aislon. Por supuesto, la ciudad divina de Ilan despachó a casi todos sus soldados a esta ciudad Aislon. Y los soldados de Aislon se resistían a los ataques de Gastark. Era obvio que fracasarían en la batalla, resistiendo inútilmente, gritando y llorando, y luego muriendo. Un número espantosamente grande de personas había muerto. Esta escena fue tan triste que casi parecía divertida. Había gente muriendo. Había gente muriendo. Había gente muriendo. Ripal caminó sobre estos cuerpos. Se encontró con algunos soldados resistiendo y encontrando finales drásticos, sacrificios en su lado. Y su progreso parecía ser un poco más lento de lo esperado. Pero, ha terminado, dijo Ripal. Los cimientos del muro habían explotado debido a sus esfuerzos y había empezado a derrumbarse, impidiendo que los soldados hicieran cualquier otra acción para usar la magia para atacarlos. Rhys asintió, sí, Aislon se ha derrumbado. De esta manera, la ciudad divina de Ilan ha terminado. Si hubiera sabido que tendríamos una resistencia tan obstinada, habría usado a Globeel, dijo Ripal, mirando la espada negra increíblemente larga en su espalda. Era una espada maldita llamada la espada de la regeneración. Necesitaba comer el cuerpo de su dueño, es decir, el cuerpo de Ripal, para liberar un fuerte poder destructivo que era igual al de los dioses. Pero Rhys sacudió la cabeza y dijo, si fuera tan fácil usar esa espada, entonces sería problemático. Si la usamos con tanta facilidad, incluso si tienes muchos cuerpos, no funcionará. Incluso si no fuera así, por favor no uses esa espada por más de 3 veces en el futuro. Al oír esto, había un dolor en el ojo izquierdo de Ripal que había sido comido por Globeel. Quedaban 3 veces más, pensó. Ese era el número que podría utilizar Globeel para colapsar a los 3 estados en este continente central. Ripal examinó los poderes en el continente central mentalmente de nuevo. En el continente central, había 13 países, incluyendo la ciudad divina de Ilan y 3 estados. Aunque se colocaba así, esos 13 países eran países conformadores de los 3 estados, por lo que se podría decir que solo había 3 países en el continente central. Y los nombres de esos 3 estados eran Imperio Heifikland, República de Ertolia, Imperio Remrus. Estos 3 países tenían una masa de tierra más grande que el del norte, y por lo tanto eran más poderosos que ellos. Si incluía los poderes de los países de los buques, tal vez su poder combinado sería más fuerte que el imperio de Gastark que había unificado el continente norteño. Como una nota lateral, el país, la ciudad divina de Ilan que estaba a punto de rendirse a Gastark era un país en el este del continente central, y era un país conformador del imperio Heifikland. Aunque Gastark había enviado advertencias a la ciudad divina de Ilan al comienzo de la guerra, las habían rechazado puesto que le temían a Heifikland. Después de que permitieron a la otra parte presenciar el poder de Gastark, Gastark había enviado otra advertencia, pero fueron rechazados de nuevo. Luego Gastark envió a la gente a investigar por qué la ciudad divina de Ilan los rechazaba con tanta vehemencia. Se enteraron de que la realeza y los nobles ya habían huido a Heifikland. Casi toda la nobleza y los puestos de las fuerzas armadas se habían escapado a Heifikland. Solo se les ordenó a la gente y los soldados que se quedaron atrás que ganaran tiempo para que Heifikland pudiera organizar un ejército para tratar con Gastark. Eso significó. En este momento, la pared se derrumbó. Entonces gritos salieron de los soldados, aunque habían sido abandonados por sus líderes. Aunque la tristeza apareció en sus rostros, pero los soldados de la ciudad divina de Ilan continuaron luchando. Pero, ha terminado, dijo Rhys. Ripal asintió con la cabeza, sí. Y no lograron comprar suficiente tiempo para Heifikland. Rhys se rió, eso, antes de Globeel, ¿qué preparaciones crees que pueden hacer? Incluso antes de esa espada maldita, el Rule Fragmei ni siquiera puede influir en ella. Pero Ripal usó su ojo derecho que no había sido comido para mirar a Rhys. Si les hubiéramos permitido prepararse, los soldados que hubieran sacrificado sus vidas delante de Globeel habrían aumentado. Está bien. Entonces, más gente moriría por nada, ¿verdad? Si eso es verdad. Odio ver a la gente morir. Al oír lo que Ripal dijo, Rhys sonrió con calma y dijo, lo odio también. Así que puedes estar seguro. Pero Ripal rió amargamente, usando esa sonrisa indefensa y ojos desdichados para mirar a Rhys. ¿Puede tanto Heifikland como Stoll obligar a usar Globeel para hacer que se rindan? ¿Quién sabe? Esta es la primera vez que estamos peleando con un país tan fuerte. Y nuestro oponente ha contratado a Princesa Azure. Y esa Princesa Azure puede usar Rule Fragmei. Esta situación, en comparación con ocasiones anteriores, es molesto. Pero Rhys se rió. Luego se inclinó y puso su mano en el suelo. Él tocó la tierra roja que había sido manchada con la sangre de los soldados de la ciudad divina de Ilan con una triste expresión. Voy a trabajar duro para evitar que la situación progrese a esa etapa. Eso significa donde usaríamos a Globeel.
De todos modos, si usamos esa espada, pagaremos un gran precio. Porque estamos usando el cuerpo de su majestad como un sacrificio, así que no podemos abusar del poder de esa espada. Entonces, ¿dónde podemos usarlo? Lo importante es que hacemos que el enemigo tenga resultados decepcionantes. También odio ver a la gente morir. Pero necesitamos usarlo en un área donde el enemigo definitivamente se desesperaría cuando lo vean. Entonces, ¿dónde debemos usarlo? Porque esta vez, el enemigo puede usar el Rule Fragmei, así que necesitamos practicar devorando ese poder, dando desesperación al enemigo. Como si hablara de sus propias visiones, se puso de pie, riéndose y dijo, bueno, no importa, no podemos perder ahora. Ripal asintió con la cabeza, si perdemos, entonces deberíamos haber muerto con esos camaradas que sacrificaron sus vidas por esta espada. Sí. Ripal caminó hacia el frente, aunque su pie se hundió en el suelo mezclado con sangre, no le importó. Porque mis manos están manchadas con la sangre de mis compañeros. Finalmente he llegado a un lugar donde puedo ver la sangre de mis compañeros sacrificados en el Imperio Gastark, esto ya ha maldecido mi alma. Así que no hay manera de no progresar porque estoy manchado con la sangre de mi enemigo, después de todo lo que ha sucedido. Así que Ripal miró la pared derrumbada de la ciudad y dijo, entonces, vamos al siguiente lugar. Si no atacamos el eje central de la ciudad divina de Ilan y atacamos al Imperio Heifiklant, ¿qué harían entonces los otros poderes? Rize contestó, no hay problema. Todavía hay una gran distancia de aquí al Imperio Rembrus. Probablemente no hay nada que puedan hacer ahora. En cuanto a la República de Ertoria, según la información de Sui Q ahora, no parece haber ninguna intención en ayudar a Heifiklant. Bueno, estos dos países no han estado en buenos términos. Eso significa que si quieres, probablemente podamos atacar Heifiklant y Ertoria al mismo tiempo. En ese momento, Ripal alzó la mano e interrumpió a Rize, ¿puedes hacer algo al respecto? De todos modos, tenemos que luchar con Ertoria tarde o temprano. Después de derrotar a Heifiklant, podemos planear atacar a cualquier otro país. Hablando de eso, ¿qué hay de los movimientos de los usuarios con ojos mágicos? No ha habido pistas. No has visto señales de nada. Sí. Aunque Sui y Q ya se han infiltrado en la República de Ertoria, no han descubierto nada. Tal vez han movido sus terrenos de operación. No me digas que fueron a Rembrus. No se acerca de eso. No importa qué país, todos ellos odian a la gente con los ojos mágicos, así que tal vez se han escondido en un país sin ningún permiso. Ripal pensó en las figuras de esos usuarios con los ojos mágicos. Pensó en las figuras de aquellas personas tristes que habían estado viviendo una vida maldita porque habían nacido con esos ojos malditos. Y esas figuras se superponían con su propio cuerpo. Se superpusieron a sí mismo, quien había nacido desesperado y que había sido maldecido con este destino y espada. Pero aún así, él no simpatizaría con ellos. Porque definitivamente eran un grupo de personas que habían sido maldecidas. Un grupo de gente que haría todo extraño solo por vivir en este mundo. Aunque lo decía así, incluso si fuera Linod Woe, Ebula CRYPT, Wilnoheim, Alpha Stigme o el número de Rule Fragmei que Gastark sostuviera, pensar en ello no debería ser demasiado problema. Pero si aparecen ahora, sería muy problemático, dijo Ripal. Según sus fuentes, el rey de todos los ojos mágicos, el resolvedor de todas las ecuaciones, había dejado Roland. Si esto sucedía, entonces toda la gente con ojos mágicos podía reunirse a su lado. Su nombre parecía ser Riner Lut. En este momento, Rize dijo, como si viera a través de los pensamientos de Ripal, Ripal no tiene la capacidad de elegir a las mujeres. Idiota Kiefer definitivamente regresará. No lo creo. Esa mujer ya se ha enamorado de mí, ahí. Ahí no lo puedo ver en absoluto, estás mintiendo. De verdad. De todos modos, ¿sabes qué es la verdad, no? A quien ella ama es a Riner Lut. Es una mujer lamentable que se ha enamorado de un monstruo. Por eso te dije, que si no la matabas, entonces tendrías que arrebatarla, ¿verdad? Incluso si la obligas a hacerla amar, ella seguirá siendo feliz a tu lado. Pero, ¿por qué la dejaste marchar? Ripal miró a Rize y de repente se echó a reír, diciendo honestamente, porque realmente la amo. Rize reveló una expresión derrotada y dijo, siempre eres así. Idiota. Si realmente no te enamoras de una mujer, ¿qué más puedes hacer? Sí. Mientras Ripal diga que se ha enamorado por completo de una mujer, definitivamente será objeto de basura, dijo Rize. No usó su majestad, sino Ripal. Ripal se echó a reír, si vuelvo a arrojarme, entonces, acompáñame y bebamos. Ja ja ja, pero antes de eso, tenemos que tomar un brindis de celebración por derrotar a Heifiklant. Entonces, debemos limpiar. Mientras decía esto, Rize caminó hacia el frente. Comandó a algunos de sus subordinados y comenzó a arreglar lo que harían después de la guerra. Ripal miró todo esto y luego miró al cielo del sur, pensando en Kiefer, a quien había permitido volver a Roland y dijo en voz baja, bueno, de todos modos esa persona regresará algún día. Si quería salvar a Riner Lut, resolvedor de todas las ecuaciones, entonces, definitivamente necesitaría mi ayuda.
Así que Kiefer definitivamente traerá al demonio aquí. Y ella volverá mientras llora. Porque volvería llorando de desesperación y rogándome que le ayudara. Salvar a Riner. Sálvalo. Por favor, mátalo para que pudiera ser liberado de esta maldición. Kiefer definitivamente le rogará a Ripal que haga eso. No quería ver su rostro llorando. Él pensó. A nadie le gustaría ver llorar a la mujer que les gusta. Así que era mejor que antes de que ocurrieran esas cosas, mataría a ese tipo. Y luego a la fuente de la distorsión del mundo. Matar a Sion Astal también. Si a Kiefer le gusta Riner, entonces crearé un mundo donde Kiefer y Riner puedan sonreír y vivir felices. Entonces. Bueno, aún así, solo puedo seguir avanzando al final. Dijo, luego caminó hacia el frente. Caminó hacia las montañas de cadáveres. Ocultó la expresión triste detrás de su parche y anunció su tiranía sobre este pedazo del continente central. Y el que sería su primera víctima sería el Imperio Heijiklant.